Gracias a Dios hemos llegado hoy a la fecha 17 de julio. Le damos a usted una cordial bienvenida a nuestro espacio, a este sitio en el cual usted encontrará siempre bendición. Encontrará usted siempre un desafío, una cordial invitación para acercarse y conocer lo mejor posible a ese maravilloso ser, a ese creador del cielo y de la tierra, que nos ha amado tanto y que nos ha dado a su Hijo para que encontremos nosotros el camino a la salvación, a la eternidad. De parte del Tabernáculo de la Fe, me digno en hacerle una cordial invitación para que permanezca en este espacio hasta el final. Hoy va a recibir usted una palabra de bendición, una palabra que lo va a desafiar sin duda, y de hecho que si usted está buscando las buenas cosas de la vida, lo noble de la situación humana, de estar aquí precisamente para un objetivo, es aquí también donde usted lo encuentra. Le damos gracias a Dios porque podemos iniciar en este día 17, que es viernes de julio. Le estamos dando gracias a Dios porque nos ha conservado la vida hasta hoy. Gracias, bendito sea el nombre del Señor. Oremos un espacio pequeño para la gloria de Dios. Señor, te bendecimos grandemente en esta mañana, en este día nuevo, este día viernes, que nos regalas precisamente para tener la oportunidad de llegar a muchos corazones, de llegar a muchas vidas y también de hablar esa cordial invitación de tu parte que tú tienes siglos de haberla hecho, Señor, para cada persona sobre la tierra, para que todos tengamos oportunidad de venir a ti y recibir tu mensaje y ser transformados y ser dimensionalmente potencializados por tu palabra para encontrar las razones de por qué tú nos estableciste en este lugar en la tierra y nos diste la oportunidad de conocerte por medio del Santo Evangelio. Gracias, Señor, porque cada quien de los que han venido y se han descubierto en esto, han descubierto también el propósito de su nacimiento sobre la tierra, el propósito de su creación, y han podido alabar tu nombre y levantando sus manos y confesando con sus bocas que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Eso queremos también de todos los demás, incluso los nuevos que hoy se unirán, Señor, en el camino de vida y de la fe, de la salvación en Cristo Jesús. Y tenemos esperanza, Señor, que sean muchos, Padre eterno, por los cuales oramos, por los cuales clamamos, que, Señor, tu voluntad se cumpla, Señor eterno, en el corazón de tantas personas que necesitan salvación todavía hoy. Gracias porque podemos bendecir tu nombre en este espacio de tiempo, en el nombre de Jesucristo. Y podemos también bendecir a tanta gente, a tantas culturas como sea posible, y a todos nuestros hermanos en Guatemala y en nuestro departamento con el Santo Evangelio. Señor, pedimos con todo el corazón, con toda sinceridad, que las personas que oigan esta enseñanza, Señor, puedan hacer a un lado todo aquello que les ha impedido por mucho tiempo el tener paz contigo por medio de Cristo Jesús. La gente ha querido tener paz por otros medios, por hacer un pacto contigo o por buscar alguna otra razón religiosa para tener una paz que le dé en su corazón. Pero no existe eso, Señor, sino que la paz ha de ser mediante el derramamiento de la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario y la salvación en su nombre también, Señor. Gracias, porque entendemos cada una de estas cosas y te damos gloria, te damos honra, te damos alabanza y gratitud en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, esta fecha, el 17 de julio, vamos a aprovecharla para hacer una conclusión importante de lo que hemos venido hablando, quizás en las últimas 2 semanas y estas 2 semanas de julio. Nosotros hemos hecho diferentes invitaciones para que usted escuche de parte de Dios que el Señor realmente es por amor que envió a Jesucristo, su Hijo, a la cruz del Calvario, para que pagara
los pecados, las iniquidades de todos los seres humanos en el mundo. Pero no todos han obedecido, no todos han creído, no todos han obedecido el llamamiento y la gracia que Dios nos otorgó en Cristo Jesús. Pero usted reconocerá que los años de vida que han pasado le han dejado una escuela, una enseñanza. Usted ahora conoce muchas cosas en razón de la edad que tiene, cualquiera de estas que sea. Quizás tuvo oportunidad de pasar por la primaria, la educación primaria, la educación media o la educación vocacional. Usted ya pasó por estas preparaciones humanas y se habrá dado cuenta que en ciertas formas estas preparaciones también hablan algo de ese Señor que, habiendo nacido allá en Belén, resulta ser una señal significativa para todas las culturas, no solo para nosotros aquí en América, sino para todos en el mundo. La aparición de Jesucristo aquí en el mundo fue porque llegó el tiempo en el cual el Padre, con la misericordia con que nos ha amado, Él concedió que viniera su propio Hijo a declarar la verdad de Dios aquí sobre la tierra. Y lo hizo. Y ciertamente la conclusión fue de que Él tenía que morir porque eso estaba escrito en la profecía. Estaba anunciado por muchos profetas que el Cordero de Dios, el Hijo de Dios, tenía que llegar a un momento en el ministerio en el cual Él derramara su propia vida en rescate por todos los seres humanos en el mundo. Y sucedió. ¿Recuerda usted que esto pasó allá en el Monte de la Calavera, en el Calvario? Y así Él, muriendo por todos, después de entregar su vida, lo cual es realmente algo traumático, fue sepultado en una tumba en la cual no había habido el resto de un ser humano antes. Era una tumba nueva. Y esa tumba fue sellada con una gran piedra en la entrada para que ahí permaneciera. Pero resulta que según la profecía, la tumba tenía que ser abierta al tercer día y Jesucristo, que estaba dentro de esa tumba, tenía que salir en toda su potencia. Y cabalmente la profecía dice que sucedió. Ahora hay muchas personas a estas alturas que incluso no creen o discuten que eso no sucedió, o que si sucedió no cambió nada sobre la tierra. Pero es una gran oportunidad lo que Dios nos ha concedido con esto, porque es la manera como Dios trae fe, como trae esperanza a los corazones de todos sobre la tierra, porque nadie más puede hacer semejante cosa. ¿Cuál cosa? Que alguien regrese del mundo de los muertos y que vuelva a vivir para anunciar que ha triunfado sobre la muerte y que ha triunfado sobre la tumba. Y Jesucristo lo hizo. Las pruebas son evidentes a estas alturas. Hasta aquí no hay un lugar allá en el Medio Oriente donde se diga: esta es la tumba donde está sepultado Jesús y los restos de él ahí están adentro. No, la tumba está vacía. Aún dice que se lee en la tumba, en la entrada de la tumba, un letrero donde dice: Él no está aquí, pues ha resucitado. Y en eso se basa la fe cristiana. Tengo que decirle que sin resurrección la fe cristiana no tendría valor. La fe cristiana tiene valor, tiene sustancia, tiene sentido, todo en razón de que Jesucristo renunció de entre los muertos y que al tener vida nueva ahora está vivo para no morir jamás. Él tuvo que morir para redimirnos a nosotros los demás mortales. A diferencia de nosotros, Él murió no por su propio pecado, no por su culpa, sino murió a cambio de que nosotros no tuviéramos que pagar con la muerte eterna la condición de ser pecadores. Pero nos hemos ubicado en el capítulo 17 del libro de los Hechos. En la última plática que hemos tenido también estuvimos ahí.
Pero hoy nos vamos a un punto conclusivo en el final del capítulo 17, y quiero que para esto usted, si puede tomar nota, lo haga. Escriba 17:27 del libro de los Hechos. En este capítulo, Dios nos está diciendo a través de esta palabra que a nosotros se nos ha dado la oportunidad de estar vivos sobre la tierra. Usted y yo estamos vivos. Nos hemos dado cuenta de los eventos que pasan en el mundo, en las naciones, en nuestro propio país, y ahora entendemos por qué estamos vivos y para qué. La Biblia nos cuenta en el versículo 27 de este capítulo que estamos vivos para que busquemos a Dios. Si es que en alguna manera palpando, esto significa tocar con las manos, si en alguna manera palpando lo podamos hallar. Esto es más o menos la idea como que perdimos alguna cosa, puede ser una moneda, o pudiera ser un tornillo de algo que desarmamos y que se nos soltó de las manos del tornillo y cayó al piso y no lo logramos encontrar. Entonces, una luz más fuerte, o somos capaces de arrodillarnos en el suelo y empezar a tocar en el suelo poco a poco con la mano así hasta lograr localizar. Eso es lo que debemos hacer. O sea que para buscar a Dios, nosotros tenemos de nuestro ser con tal de encontrar el plan que Dios tiene para que nuestra vida tenga sentido. Por eso la Escritura dice aquí, para que busquemos a Dios y en alguna manera palpando podamos hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Y por qué decimos que no está lejos? Porque Él está tan cercano a usted y a mí, tan cerca como una oración. Como cuando usted tiene alguna pena, tiene una necesidad, tiene una situación que lo desbalancea, y usted dice, ay Dios mío, dice usted, y expresa una necesidad de ayuda. Él está así de cerca suyo. Él está cerca. Tan cerca como para pronunciar su nombre. Decirle, te necesito. Él está cerca. Él es un Dios real. Y está tan cerca de todos nosotros porque Él es omnipresente. O-M-N-I, omnipresente, quiere decir que está en todos lados. Está con nosotros aquí en Huehuetenango, está con la gente de allá de Chimaltenango, está con la gente de allá de Jalapa, está con los hermanos en Puerto Barrios, está allá en los Estados Unidos, en cualquiera de los más de 50 estados allá. Está en Australia, está en África, está en Europa. Él está con todos. Media vez nosotros invoquemos su nombre, Él está con nosotros. Invocar quiere decir poner en nuestra boca su santo nombre. Él está. Y es así porque lo puede hacer. Él es Dios. No hay otro como Él. Algunos se resisten a la idea de que Jesucristo sea Dios, pero la misma Biblia le da respuestas de que así es, de que Él habitó en un cuerpo humano como el nuestro, con el nombre de Jesús de Nazaret, pero la misma Escritura dice que Él es la imagen visible del Dios invisible. A Dios no lo va a poder ver usted, porque Dios es espíritu. Pero Cristo Jesús no ha venido precisamente para darnos a conocer al Padre, y Él mismo es Dios. Así que si usted dudara, como Felipe el apóstol, quizás a usted le va también a decir el Señor, tanto tiempo he andado entre ustedes y todavía dicen, muéstrenos al Padre. Y dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es una conclusión muy maravillosa que tenemos en el Evangelio de Juan capítulo 14 y que usted puede encontrar en su Biblia y tener conciencia real de que así es, porque el Señor Jesucristo lo dijo y Él no miente absolutamente. Entonces, estamos ahora en el sentido de que la vida sirve para que busquemos a Dios y que en esto involucremos
todo nuestro ser e involucremos toda clase de actividad. Si fuera que como ciegos tuviéramos que andar tocando para conocer, eso haríamos. Ahora, como Él es Dios y quisiéramos hacer una representación de Él para poder tener, como quien dice, una imagen suya, lo cual realmente, según el orden bíblico, no está permitido, la idea es que a Dios no vamos a poder representarlo con nada de lo que está sobre la tierra, porque Él es muy superior a todo lo terrenal. De manera entonces que no vamos a poder hacer una representación de Él ni siquiera con oro o con plata, que son los valores más altos que hay sobre la tierra. No podemos hacer algo que lo represente. No podemos encontrar nada sobre la tierra que sea digno de representar a Dios, el Eterno. Los hombres hemos querido representar a Dios de muchas maneras. Madera, con piedra, con hierro, con plata, con oro, con lo que podamos, pero ninguna cosa de ellas es digna como para compararlo a Él. Entonces, ese tiempo en el cual nosotros tratábamos de hacer una representación de Él, realmente ese tiempo de ignorancia en el cual nosotros buscamos cómo representarlo como un objeto para poder adorarlo, eso realmente es parte de nuestra ignorancia y realmente ya eso ya lo pasó de largo el Señor, ya no, para detenernos ahí ya no. Por eso el texto de la Biblia dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda, y es un mandato, es una orden. Ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y ese cabalmente es el punto de arranque de una nueva carrera con la cual nuestra meta es encontrar a Dios. Cumplir con ese mandato es realmente arrepentirse, es realmente salir de la confusión y encontrar que podemos tener un camino orientado por el cual vamos a transitar y vamos a llegar al final de esa carrera, que es encontrar al verdadero Dios. Él da este llamado, este mandato, concediendo, por decirlo así, un tiempo de amnistía. Usted sabe que la amnistía se aplica entre los hombres cuando se dice que se perdonan todas las multas. Para aquellos que tienen un negocio, se perdonan las multas con tal de que se pongan al día en sus pagos normales. ¿Sí? Se perdona aquello que era una multa para poder ir a arreglar las cuentas con la entidad de impuestos, con la oficina encargada de eso. Pues es algo así como que Dios dijo, no vamos a tomar en cuenta nada, pero encuentren el camino correcto para conocerme y para adorarme. Él concedió esa gran oportunidad. Y vemos eso en el versículo 30. Dios, pasando por alto estos tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Pero advierte que el arrepentimiento se ha de hacer, porque si no, va a venir un juicio. Y usted sabe que el que no paga sus impuestos a tiempo, ni en el tiempo de la amnistía, ese queda sujeto a una doble multa, que es realmente muy grande. Y entonces el juicio es anunciado con estas palabras en el versículo 31. Porque Dios, por cuanto ha establecido Dios un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó. Sí, o sea que Dios le dio a Jesucristo el derecho de ser el juez, el poder de juzgar y de condenar está en Cristo. Entonces, a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Esta es la señal más evidente de que el juicio es definitivo, porque se cumplió la resurrección y se cumplió que esto fuera así precisamente para poder iniciar una causa de un juicio para con aquellos a los que se les había perdonado y no quisieron recibir el perdón. Yo quiero leerle en una versión diferente de la Biblia ese mismo versículo, es el 31.
Dice, porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Fue el Padre el que resucitó a Jesucristo que estaba en la tumba. En este punto es importante que entendamos que tanto el Padre interviene en la resurrección de Jesucristo, como el mismo Jesucristo interviene también para levantarse de entre los muertos, y también interviene el Espíritu Santo, porque el Espíritu es realmente el que efectúa la resurrección allá en la tumba, para que pueda Jesús salir de la tumba completamente sin ningún daño, a excepción de las marcas que tenía en su cuerpo por lo que tuvo que padecer a la hora de la cruz. Con esta señal de esperanza no queda otra cosa más que una fuerte evidencia. Es real, es verdadero y es justo, porque lo que Dios hará está basado en el carácter de justicia que es y que tiene Él. Ahora, es interesante, pero así como aquel día Jesucristo, y también en este pasaje del libro de los Hechos, al hablar de la muerte y la resurrección, siempre hay personas que ponen en duda esto y aún reniegan o alegan que esto no es así. En aquel día también, en este lugar donde está pasando, en este escenario en el que estamos ubicados, está pasando todo esto. Entonces sucedió lo mismo. Hubieron quienes ahí, después de oír acerca de la resurrección de los muertos, unos empezaron a burlarse y otros decían, de eso ya oiremos otro día. O sea que piensan que esto lo pueden dejar para cuando ellos quieran. Sí, eso dijeron algunos, pero siempre en un grupo hay alguien entre todos que recibe la palabra de Dios. Escuche lo que dice este pasaje. Mientras que unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Cuando esto ocurre, el apóstol Pablo sale de ahí con ellos y se va. El versículo 34 nos deja una buena. Algunos de los que estaban ahí creyeron. Eso es importante. Y es importante que usted hoy también se entere de que este mensaje que le está llegando a usted puede ser que era el mensaje necesario, el mensaje clave para que usted crea en Cristo. Pero no crea como creen la mayoría, como quien dice sí, pero no hacen nada. No. Creer realmente implica entrar a un nuevo estilo, un nuevo modelo de vida. Pero algunos creyeron y se juntaron con él, dice el texto de la Biblia, entre los cuales estaba Dionisio, se llama este personaje, uno que era Areopagita. Ahorita vamos a explicar qué es esta palabra. Areopagita, y también una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. Creyeron, y a partir de ahí comenzaron a ir al apóstol Pablo, donde él hacía su enseñanza, donde hacía las reuniones de conocimiento de Dios. ¿Quién es este tal Dionisio? Dionisio era alguien perteneciente, era prácticamente un magistrado que atendía y trabajaba en ese lugar que se llama Areópago. ¿Qué es esto? Es una colina donde era una corte suprema, donde se sacaban a luz los temas que fueran necesarios sacarlos, dilucidando con las enseñanzas, con las pláticas que estaban ahí. Cada quien de los que se presentaban ahí defendía su causa hasta realmente distinguirlo como verdadero, como real, y también era el lugar donde se echaban por los suelos las pláticas y los temas de algunos que no tenían sentido. Areópago se llama el lugar, y ahí había magistrados que estaban disertando, enseñando y escuchando a todos los que llegaban ahí. El apóstol Pablo llegó a ese lugar y les dijo, porque al iniciar la plática les comentó que había pasado por un lugar en el cual habían diferentes representaciones de los dioses que ellos reconocían ahí.
Ya para esto había acontecido que en otro lugar previo el apóstol Pablo lo habían corrido, lo habían golpeado, lo querían matar, y luego a partir de ahí, de ese lugar, se fue para otro lugar que se llama Berea. En ese lugar de Berea la gente, dice la Biblia, que era un poco más noble y que escucharon con respeto y con amor las enseñanzas del apóstol, y la iglesia también ahí empezó a crecer. Pero en este lugar, cuando el apóstol Pablo llega y les dice que ellos se caracterizan por querer honrar a todos los dioses que conocen y que habían dejado una base sin una representación de un dios, es, por decirlo así, algo como esto, un pedestal que estaba vacío y solamente tenía una inscripción. La inscripción decía allá que estaba destinada, esta base o este pedestal estaba destinado para el Dios no conocido. Y dice el apóstol Pablo, entonces, de ese al cual ustedes no conocen es al que yo les vengo a hablar. Y les comienza a hablar del Dios el eterno, el creador, y de su Hijo Jesucristo, que salvó a redimir al ser humano. El Dios no conocido resultaba ser aquel que el apóstol Pablo estaba predicando. Y cuando predica acerca de la muerte y de la resurrección de Jesucristo, es cuando se rompe el quórum de allá. Unos se burlan, otros dicen, vamos a oír de esto otro día, y otros en lugar de eso creen y se unen al apóstol para seguir en el camino de la fe. Muy bien, hasta aquí realmente vemos tres actitudes: burla, rechazo, ¿sí? Y también aquellos que dicen que no quieren nada, que otro día oirán. Pero entre todos hay unos que sí creen, a los que dicen sí al mensaje de salvación. Y allá es lo que determina la cosecha. El versículo 34. Dionisio, Dámaris y otros, que ya no se mencionan sus nombres. Pero recordemos que esto ya Jesucristo lo había hablado realmente con un gran personaje del pueblo de Israel. El personaje lo encontramos en el capítulo 3 de Juan. En ese lugar, en Juan capítulo 3, regresando unas páginas de nuestra Biblia, llegamos a este espacio en el cual, en el capítulo 3 y verso 18, Dios en Cristo Jesús hace una declaración maravillosa y nos alegra el corazón, porque nosotros estamos en el camino de la fe, en el camino de los que ya creímos. Estamos en aquellos que ya definimos, que ya solucionamos el problema. Y dice ahí en el 3:18, y ahora vea usted si cabe dentro de este grupo o no. Porque la Biblia dice, el que en él cree, está hablando de creer en el Hijo de Dios, el que en él cree no es condenado. Fíjese que la fe para creer libra de la condenación. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree, y esto ya determina una posición diferente, ya ha sido condenado. No dice que ese va a ser condenado después, sino dice de una vez que ya ha sido condenado. Aquí está rápida la definición. El que cree es libre del juicio y la condena. El que no cree ya ha sido condenado. ¿Por qué? Jesucristo mismo da la respuesta ahí. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es cabalmente lo que libra al hombre de la condenación. El creer en el Hijo. Sí. Cuando creemos en Cristo, de una vez y para siempre el asunto en cuanto a la condenación, porque Dios el Padre ha determinado que aquel que crea en su Hijo, ese está pasando de muerte a vida. Ese pasó realmente de una posición triste a la mejor posición que hay, que es estar del lado de la luz, del lado de la verdad, del lado de Dios.
Entonces Jesucristo estas palabras las está hablando con Nicodemo, uno de los maestros de la ley, de la palabra de Dios en aquel entonces, y leemos 2 versículos más en este mismo pasaje. Jesucristo está explicando aquí el hecho de que la condenación no es una cosa solo como para verla y olvidarla. No, la condenación es como para realmente preocuparnos, realmente lamentar la condición de aquel que es condenado. Escuche usted, y esta es la condenación. Hay un signo de puntuación que se llama 2 puntos ahí. O sea que lo que va a seguir diciendo es la definición de por qué es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esto es lo interesante, que la condenación tiene una razón. Sí, la razón es de que no reciben o no aceptan el perdón de Dios, y en lugar de eso, su altanería los va a llevar a una condenación definitiva, porque prefirieron las tinieblas, prefirieron la oscuridad, prefirieron la falta de luz y no aceptaron el regalo de Dios, que es vida eterna. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean reprendidas. No viene a la luz porque si viene a la luz va a iluminar aquellas obras, y esas son obras malas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Aquí hay una conducta que al final nos vamos a dar cuenta que todos los seres humanos sobre la tierra tenemos una de 2 alternativas que hemos tomado en la vida. Los que hemos preferido la luz, los que hemos amado la luz, los que hemos amado la verdad, los que queremos vivir en ese estilo de vida, los que queremos realmente abandonar todas aquellas prácticas malévolas, todo aquello que es parte del reino de las tinieblas, y amamos la luz y recibimos el perdón y estamos estimulados precisamente para seguir en ese estilo y ese orden de vida. Pero hay siempre otro lado de personas, aquellas personas que no quieren nada con la luz y que prefieren las tinieblas, y la razón Jesucristo la da aquí. Prefieren las tinieblas, o sea, no vienen a la luz para que no se descubra que sus obras son malas. Y es por eso que este mundo, que ahora está en una encrucijada para llegar a la solución, una disyuntiva importante, es que sepamos el camino que hemos tenido en la vida, y especialmente en estos últimos 4 meses de este año 2020, nos han traído hasta este punto para que nos demos cuenta que hay un serio problema que tenemos que salvar o que tenemos que enfrentar. El problema tan serio es la salvación. Todo está en cómo vamos a actuar nosotros para que esto se solucione, si vamos a actuar conforme a la verdad, conforme a la luz o conforme a las tinieblas. Es interesante, pero en toda la palabra de Dios encontramos que este pasaje es a todas luces, es claro. Y eso es, podríamos decir, este es el centro del Evangelio. Porque esta es la razón por la cual Jesucristo vino al mundo y padeció. Es la razón por la cual Jesucristo se levantó de la tumba. Es la razón por la cual Jesucristo fue levantado de la tierra a las nubes hasta la presencia del Padre. Es la razón para ser el centro del cristianismo, porque sin esto el cristianismo no tendría validez. Porque Jesucristo está a punto de llegar a un escenario diferente. En el momento en que llegue el final de los tiempos y sea tocada la trompeta y Él venga presencialmente, o sea, para que se efectúe ya el cierre de los últimos tiempos. A estas alturas usted preguntará cuándo son los últimos tiempos. Los últimos tiempos en la tierra son aquellos desde que Jesucristo vino al mundo hasta el día de hoy.
17 de julio del año 2020. Todo eso es un periodo de gracia en el cual el Padre nos ha dejado a nosotros la oportunidad de encontrar la salvación y de huir de la condenación. Todo está en qué es lo que usted pretende, qué es lo que usted quiere, qué es lo que realmente usted busca en la vida. ¿Se da cuenta que eso no tiene que ver con la riqueza sobre el mundo? ¿Se da cuenta que eso no tiene que ver con la fama? ¿No tiene que ver con los placeres? ¿No tiene que ver tal vez con los más grandes motivos que la humanidad tiene para buscar en la vida lo mejor? ¿Por qué no? Porque el fin de la vida para nosotros es estar por la eternidad con Dios, con el autor del universo. Muy bien, Él lo estableció así y nosotros no hacemos más que responder a ese programa que Dios tiene para la salvación de cada uno de nosotros. Yo quiero leerle estos mismos versículos en una versión diferente de la Biblia. Esta Biblia que tengo aquí en mi mano es la Biblia de una versión popular, de una del lenguaje actual. Dice en ese mismo pasaje de Hechos, capítulo 17, 27. Dios hizo esto para que todos lo busquen y puedan encontrarlo. Aunque lo cierto es que no está lejos de nosotros. Él nos da el poder para vivir y movernos y para ser lo que somos. Así lo dice uno de los poetas de este país, porque realmente somos hijos de Dios. Así que, si somos hijos de Dios, no es posible que Él sea como una de esas estatuas de oro, de plata o de piedra. No hay quien pueda imaginarse cómo es Dios y hacer una estatua o pintura de Él. Durante mucho tiempo Dios perdonó a los que hacían todo esto porque no sabían lo que hacían. Pero ahora Dios ordena que todos los que habitan este mundo se arrepientan y que lo obedezcan solo a Él. Porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todos y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente oyó esto acerca de Jesús y su resurrección, algunos de que había muerto y que había resucitado, algunos comenzaron a burlarse de Pablo, pero otros dijeron, mejor hablamos de esto otro día. Escuche usted, Pablo salió de allí, pero algunos creyeron en Jesús y se fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Dámaris y también Dionisio, que era miembro del Areópago. Ya repito que el Areópago es un área física, un cerro que tenía un lugar donde las personas discutían y encontraban poniendo su causa si ella era verdadera o si era falsa o eran solo locuras. Esto fue puesto en conocimiento de ellos y realmente de allí mismo salió uno como creyente en Cristo Jesús y que sigue con el apóstol Pablo los caminos de la fe. La misma oportunidad estamos teniendo en este día, llegando al propio corazón suyo. No sé si usted hizo ese acto devocional de haber entregado su corazón al Señor, de rendirse ante su plena potencia y pedirle perdón y tratar de vivir los días que le restan a usted en la mejor obediencia que haya para honrar su nombre y para escapar, como digo, de la condenación. Dios es bueno todo el tiempo y nos está concediendo todavía la oportunidad de la reconciliación en pleno siglo XXI. Nos está concediendo la oportunidad de encontrarnos con su gracia, con la salvación, con el poder suyo que perdona nuestros pecados, que pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia y que nos da la oportunidad de encontrarnos con las mejores razones en la vida para poder conocerlo y para poder servirlo. Esto también es para usted y es para mí y es para todos aquellos que tengan la oportunidad de oírlo. Pero
que tengamos la decisión de obedecer. Eso es también una determinación muy personal. Nosotros en esta mañana le damos gracias a Dios por la oportunidad de haber llegado a usted, por estos medios nuevos de oportunidad que tenemos para predicar y enseñar la palabra de Dios, pero también le agradecemos al Señor que le haya dado a usted la oportunidad de escucharlo y de decidir por cuenta propia si quiere o no quiere estar con Dios por la eternidad. Nosotros estamos haciendo lo que se debe hacer en cuanto a nuestro trabajo. Y gracias a Dios por la oportunidad que nos da de seguir adelante, a pesar de todas las incomodidades y todas las limitaciones que ahora padecemos. Pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret, no queremos dejar pasar este tiempo ni estos motivos sin que tengamos un momento en el cual podamos orar y podamos mostrarle al Señor que hemos entendido y que queremos ser de los que obedecen, y como Dionisio, sí, y como Dámaris, también tengamos nosotros la oportunidad de seguir en los caminos de la fe por medio de la palabra de Dios, para escapar de las trampas donde uno puede quedar atrapado, y muchas trampas parecen situaciones buenas, parecen situaciones nobles, pero son solo trampas que dejan trabado el pie de uno y ya no puede uno escapar de ahí después. En el nombre de Jesucristo yo le doy gracias a Dios por la libertad con la cual Él nos ha coronado, para que podamos oír y entender su santa palabra, su mensaje, y obedecer. Nuestra petición siempre es que usted abra su corazón, que por cuenta propia usted abra su Biblia, que la lea, que escriba los pasajes que de ella le llamen la atención, o que pregunte de aquellos pasajes que todavía no comprende, para que se vaya aclarando el camino de la vida y que usted alcance realmente el pleno entendimiento de la fe en Cristo Jesús. Amén. Le digo de una vez, por medio de la religión no pierda su tiempo. No pierda su tiempo practicando una religión. No sirve para la salvación, ¿sí? No sirve para eso. Si es en cuanto a la salvación, el único medio es Cristo Jesús de Nazaret, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Con esta palabra vamos a orar. Señor eterno, te damos muchas gracias. Los pasajes en nuestro corazón y ante nuestros ojos están muy claros. El apóstol Pablo los predicó, los enseñó, insistió, y nosotros estamos, Señor, conscientes de que todo eso que Él hizo, lo hizo precisamente por tu llamado, para no dejar a nadie sin oportunidad, a no dejar a nadie en la orilla, sino que tu palabra corriera por todos lados, y que fuera, Señor, encontrando a aquellos que con un corazón obediente, con un corazón sensible, con un corazón contrito y humillado, busquen tu rostro, Señor, para encontrar el perdón y la salvación. Nosotros te damos gracias por el tanto trabajo que nos has dejado aquí en Iglesia Cristiana Tabernáculo de la Fe, para que esto sea conocido, para que sea recibido en los corazones y que Jesucristo sea glorificado en la vida de mucha gente, Señor. Y oramos por nuestra nación, por toda la nación, para que esta infección que ha estado enfermando y matando a mucha gente sea cancelada. Pero, Señor, como dijo Jesucristo mismo en la cruz del Calvario y en el huerto de Getsemaní, no se haga conforme a lo que pedimos nosotros, sino conforme a lo que tú has decidido, Señor. Si esto ha de venir con más fuerza ya de matar a más gentes, así tendrá que ser. Nosotros no vamos a poder impedir lo que son tus designios en tu sola potestad. Pero intercedemos para que se sepa, intercedemos por nuestra gente y por nuestro pueblo, para que, Señor, seamos perdonados antes de ser castigados o reprendidos por estos medios, Señor. En el nombre de Jesús, te suplicamos, Padre eterno, especialmente por los niños, los más jóvenes, por todos aquellos pequeños de edad que están con anhelos de seguir adelante en la vida, estudiando y preparándose, Señor, para un mundo mejor.
Que la gracia sea derramada, Señor, en sus corazones, en el conocimiento de Cristo Jesús, Señor nuestro, para siempre. Amén. Aleluya. Gracias por tomarse en cuenta para invertir su tiempo en este estudio y esta preparación. Que Dios le bendiga abundantemente. Amén.